el doctor Francisco Espinosa Rosales, a quien ya conocen perfectamente bien, es nuestro director médico. El doctor Espinosa es médico cirujano, es especialista en inmunología clínica y alergia y es especialista, es pediatra, pues médico cirujano, pediatra, especialista en inmunología y alergia. Él nos va a hablar entonces sobre la importancia de la detección y el tratamiento temprano de COVID-19. Doctor Espinosa, adelante, por favor. Gracias, Lorian. Qué gusto verte. Igualmente. Y puse, como ven ahí, la COVID-19 porque es niña, ¿no? Es la enfermedad por COVID-19. Y siempre me Es niña, preguntan pero mis suena muy pacientes, feo, ¿no? ¿es el Tiene COVID o la... la COVID? Y en términos genuinos en español es la COVID, porque se Correcto. refiere a la enfermedad causada por el coronavirus nuevo detectado en 2019, ¿no? Entonces es la, lo siento, y es niña. Más mala que ninguna, pero niña. Y siempre me gusta un poco pensar en cuando uno habla de bichos en el sistema inmune, y siempre tenemos la respuesta inmune muy antigua que se le llamamos los inmunólogos inmunidad innata, y la más reciente desde el punto de vista evolutivo, que es la inmunidad adaptativa, que son nuestros anticuerpos, nuestras células T. Pero la realidad es que nunca el sistema inmune está solo, siempre depende de muchísimas cosas. Y en el caso de la COVID-19, una de las cosas que más se sabe es que depende mucho de si eres hombre o mujer. Se sabe perfectamente que a los hombres nos va mucho peor con el COVID que a las mujeres. Pero además también sabemos que depende mucho de la edad y que en los niños, en la enorme mayoría de los casos, es asintomático, totalmente un cuadro muy leve, y que conforme va aumentando la edad, si eres varón y además tienes enfermedades, pues se vuelve mucho más grave. También sabemos y hemos aprendido en los últimos 18 meses que es tremendamente importante tu estado de salud, no solo tu edad. Si a lo mejor no eres tan grande, pero tu estado de salud, tienes problemas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o tienes enfermedades renales o hepáticas crónicas graves, o tienes enfermedades metabólicas como diabetes mal controlada, o tienes problemas de irrigación del corazón serio e inestable, pues eso te pone en un riesgo altísimo de complicarte si te da COVID. Pero no solo eso, sino también hay muchas cosas que llamamos los médicos epigenética, y que es la forma en que vivimos. Por ejemplo, ¿cómo es nuestra dieta? Si nuestra dieta es rica en vegetales y frutas y antioxidantes, si vivimos en un ambiente frenético, estresado, en un área urbana y además contaminada, si hacemos o no hacemos ejercicio, de manera, ejercicio aeróbico de por lo menos 4 o 5 sesiones por semana, si además te expones a tóxicos como son la contaminación o el humo de cigarro, ya sea porque fumes o porque fumen en tu casa, si además tienes una microbiota saludable porque comes alimentos fermentados naturalmente, o al revés, te han dado tantos antibióticos que tu pobre microbiota está totalmente barrida. Entonces, todo esto lo hemos aprendido enormes cantidades en este último año y medio de cómo el COVID-19 o la COVID-19, pues no es una sola enfermedad, sino es un complejo que depende mucho del ambiente en el que vives, de tu edad, de tu condición física y de tus costumbres y tu medio ambiente. Les voy a platicar un poco ahorita en los siguientes minutos de cómo está la pandemia en México y de cosas muy prácticas. Si tuve un contacto con un caso de COVID, ¿qué debo hacer? Si me voy a hacer una prueba con COVID, ¿cuál, cuándo y por qué? ¿Cómo son los síntomas diferentes por grupos de edad y cuáles son los que ameritan atención urgente? Algo muy importante es que conforme nos vamos reincorporando a una vida más o menos normal,
empezamos a tener otros virus respiratorios y especialmente es importante diferenciar el COVID de la influenza. Otra de las cosas que siempre me pregunto es qué hacer y qué no hacer cuando tengo COVID. Y finalmente hablar del COVID largo o de las secuelas de COVID y de qué pasa cuando ya estoy vacunado con el COVID. Entonces, hoy día este es un virus que nos ha puesto a los médicos de rodillas, nos ha, como pocas veces yo creo que en la historia de la humanidad nos ha puesto unas cuantas cachetadas y nos ha vuelto totalmente humildes a los médicos porque hemos tenido que desaprender y reaprender la manera en que tratamos a una enfermedad. Hoy día, como ustedes ven aquí en la pantalla, ha habido casi 4 millones, 4 millones de personas muertas. En México colaboramos en manera oficial con 230,000, pero si hacemos la multiplicación real del exceso de muerte, sabemos que tenemos como medio millón al menos de muertes. Pero algo que a mí me llena de entusiasmo es ver cómo se han puesto casi 2.600 millones de vacunas en todo el mundo. 2.600 millones. Para los gringos serían 2.6 billones, pero si ustedes se pueden imaginar ese número, pueden pensar que vamos de una u otra forma por buen camino. Algo que no quiero dejar de mencionar es que en México nos hemos confiado en que nosotros estábamos muy preocupados después de Semana Santa en Salvemos Conciencia. Afortunadamente no hubo después de Semana Santa una tercera ola. Pero ustedes pueden ver cómo en los últimos días, y quiero darle todo el mérito a otro de los miembros de Salvemos Conciencia, el doctor Arturo Erdely, que además de un gran amigo, es un verdadero mago con la matemática y las cifras de la pandemia en México. Y ustedes pueden ver cómo no solamente no hemos salido, sino que claramente se ve a nivel nacional, y estas son cifras del día de ayer a nivel nacional, cómo va subiendo nuevamente la curva, pero especialmente en estos 3 estados que ustedes ven aquí, que son Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán. Ustedes pueden ver cómo las cifras son incluso peores que en la segunda ola del COVID-19, de tal forma que el mensaje más importante que yo quisiera decirles en este momento es que no solamente no nos podemos confiar y no solamente la Ciudad de México volvimos al amarillo, sino que todo el país deberíamos de estar en alerta máxima porque estamos empezando esta tercera ola y en algunos estados de manera enormemente agresiva. Luego la siguiente pregunta es que siempre me hacen mis pacientes y que quisiera ver si podemos contestar me preguntan mucho, oye, Francisco, tuve contacto con una persona diagnosticada con COVID-19, ¿qué debo hacer? Yo siempre la primera pregunta que les hago es, bueno, ¿cómo fue tu contacto con esa persona enferma de COVID que te habló porque te dijo que tenía COVID? ¿Estuviste con él en una reunión al aire libre? Si es al aire libre, pues el riesgo es bajísimo, no te preocupes. Pero en cambio es muy diferente si me dicen, no, fue en un ambiente cerrado, en una oficina con pobre ventilación, donde además estuve 2 horas con esa persona, pues entonces el riesgo es altísimo de que te hayas contagiado. Pero en cambio, si estás en un ambiente cerrado, a lo mejor en la casa de esa persona, con las ventanas abiertas y con una muy buena ventilación, y a lo mejor nada más fuiste para entregar un reporte o estuviste menos de media hora, pues entonces igual acaba siendo, si estaba bien ventilado, aunque sea un ambiente cerrado, estuviste un tiempo corto, el riesgo es bastante bajo, es casi igual que si estuviste al aire libre. La segunda pregunta es, oye, pues más que otra cosa es, ¿ya estás vacunado? Cuando me dicen, sí estoy vacunado, pues no te preocupes, el riesgo es muy bajo, independientemente de la vacuna que te hayan puesto, y seguramente Lorian después nos va a hablar mucho de las vacunas y las variantes,
Pero en general, si estás vacunado, sobre todo si te vacunaste en los últimos 2 o 3 meses, estarás con muy pobre riesgo de desarrollar COVID o sobre todo desarrollar un COVID grave. Pero si no estás vacunado, entonces te regreso al punto anterior. ¿En qué circunstancias viste a esa persona que se contagió de COVID? Y una vez más, si fue de alto riesgo, tienes que ponerte las pilas y evaluar cómo está tu situación de riesgo. Tienes obesidad y un índice de masa corporal mayor de 30, tienes diabetes mal controlada, tienes EPOC, tienes enfermedad renal crónica, tienes hipertensión mal controlada, en fin, todos estos son factores que nos hacen pensar que puedes tener una evolución negativa. Pero si tienes factores de riesgo, pero además pero estás vacunado y tienes más de 2 semanas de haber completado tu esquema de vacunación, pues entonces aunque tengas factores de riesgo, tu riesgo por haber estado en contacto con una persona con COVID es muy bajo. Pero en cambio, si no estás vacunado, entonces eres una persona de alerta máxima que urge que sea diagnosticado y que urge que entres en contacto con tu médico de confianza. Luego, otra de las preguntas que me hacen muchísimo todos los días es ¿qué prueba me hago? ¿No? ¿Qué prueba me hago? Entonces, siempre y este esquema me parece a mí muy bueno porque la prueba de PCR, que es la prueba primera que tuvimos para diagnosticar el COVID, que es más costosa, que se toma casi siempre al menos un día para que nos la reporten o al menos algunas horas, dependiendo del lugar donde vayamos. Es la prueba que es más sensible porque nos detecta más o menos desde el día 4 de que estamos enfermos, que nos contagiamos. Y que nos detecta inclusive antes de tener síntomas. Entonces, la prueba de PCR es una maravilla para detectar a aquel paciente que se contagió y que todavía no tiene síntomas antes de que los desarrolle. Lo malo de esta prueba es que ustedes pueden ver aquí cómo están los síntomas y cómo está el tiempo de contagio. Ustedes pueden ver que esta prueba puede seguir positiva semanas y a veces meses después de que tuvimos COVID, porque el RNA del virus se queda en las células que murieron infectadas por COVID y a veces, de verdad, tengo pacientes que llevan 4 meses de que tuvieron COVID y que siguen teniendo la prueba de PCR positiva y esta prueba no sirve para saber si te vas a reintegrar a tus actividades normales. Luego, la prueba rápida de antígeno. Esta prueba rápida de antígeno se ha convertido en nuestro verdadero mago para diagnosticar y tratar al paciente que está asintomático. El problema de la prueba de antígeno es que solamente funciona cuando tienes síntomas. Cuando ya tienes un COVID, claro. Cuando ya te sientes mal, cuando ya tuviste fiebre, cuando ya perdiste el olfato, cuando ya tienes mucho dolor muscular, cuando ya tienes diarrea, cuando ya tienes todo un COVID franco, funciona súper bien y tiene una sensibilidad casi idéntica a la PCR, pero el problema es que la ventana de positividad, como ustedes ven aquí, es muy corta. Es básicamente cuando uno tiene síntomas, que es cuando el virus se está replicando, que es cuando somos contagiosos. Entonces es una prueba muy buena, muy sensible, muy barata, muy confiable, muy rápida, pero no sirve para diagnosticar COVID si todavía no tiene síntomas y no sirve para diagnosticar COVID o si todavía sigues replicando cuando ya no tienes síntomas. Finalmente están las pruebas de anticuerpos y estas pruebas de anticuerpos llegaron a México al principio de la pandemia, casi, y se vendieron como si fueran una prueba, sobre todo las pruebas rápidas de anticuerpos IgM, como si fueran pruebas casi idénticas al PCR. Estas pruebas nunca sirven para diagnosticar COVID y en el mejor de los casos sirven para saber si tienes memoria contra COVID. Y podemos elaborar mucho, pero no quisiera perder mucho tiempo con estas pruebas de anticuerpos. Mi única recomendación es que no se hagan pruebas de anticuerpos, no sirven para nada. Entonces, ¿qué pruebas me hago para saber si tengo COVID? Y les voy a poner aquí varios escenarios. El primer escenario es: tuve contacto con un paciente con COVID, pero yo todavía no tengo ningún síntoma. Mi respuesta siempre será:
cuenta 5 días de que tuviste el contacto con esa persona que te habló que lo diagnosticaron con COVID, y 5 a 7 días es el mejor momento para hacerte una prueba de PCR, de reacción de polimerasa en cadena, que a pesar de que no tengas síntomas, si estás contagiado va a salir positivo. Otra cosa que es verdaderamente una responsabilidad que tenemos que tener todos es si se van a hacer un procedimiento médico u odontológico. Por favor, tengan la cortesía, si no se los exige el hospital o el médico, tengan la cortesía de hacerse una PCR en los 2 días previos antes del procedimiento. Por supuesto, todos los que trabajamos en el medio de salud y vamos a tener contacto con personas que, sobre todo si estamos en un hospital COVID, pues las pruebas de PCR tienen que ser repetidas, recurrentes, y hay protocolos diferentes de acuerdo al nivel de riesgo para cada situación. Luego, está el paciente que tiene síntomas sugestivos de COVID-19 muy claros. Pues entonces, en ese momento, la prueba rápida es la mejor porque es muy rápida. En minutos te dicen el resultado y es muy confiable. Por supuesto, en ese momento la PCR es todavía un poco más sensible y más específica, pero si tienes síntomas de COVID y tu médico piensa que puedes tener COVID porque tienes síntomas muy sugestivos, la prueba rápida es casi igual de confiable que la PCR en ese momento. Pero lo que nos está pasando en las últimas semanas, o lo que me pasa a mí, al menos en mi consulta cotidiana, es que mis niños que en teoría estaban en burbujas, ahora ya están yendo a la escuela de manera más o menos normal, sobre todo los muy pequeñitos, que además les urgía y que desde el punto de vista sociocultural era importante que volvieran. Y entonces todos estos virus respiratorios que afectan a los niños pequeños están, como les digo a mis pacientes, se están vengando de nosotros de año y medio de haber estado en ausencia o en hold, ¿no? Y empezamos a tener un montón una vez más de infecciones respiratorias agudas causadas por virus como el rinovirus, como la influenza, como la parainfluenza, como los enterovirus, adenovirus, etcétera. Y entonces ahí el chiste de esto es que hablen con su médico para valorar si tengo o no tengo datos de COVID de acuerdo a mi medio ambiente donde me muevo, si estoy o no estoy cuidado, si estoy o no estoy en aislamiento, si estoy o no estoy vacunado, para ver si lo que más me conviene es hacerme una prueba de PCR para ver si esa infección es por COVID-19 o una prueba rápida de antígeno, y diferenciar de los síntomas si parecen más de un resfriado y mi nivel de vacunación para ver cuál de las pruebas me hago. Al final de cuentas, los síntomas de COVID-19 son síntomas que hemos estado viendo a lo largo de los últimos 18, 24 meses y son básicamente fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, sobre todo esa fatiga excesiva, dolores musculares, sobre todo un dolor de espalda y dolor de articulaciones, dolor de cabeza, por supuesto la pérdida del olfato, del gusto, el dolor de garganta, congestión o escurrimiento nasal, náuseas o vómitos y en muchas ocasiones diarrea. Los síntomas, que es algo muy importante, es que, a veces cuesta trabajo que los pacientes lo entiendan, es que puede ser tan rápidos como 2 días después de que tuve contacto con el paciente con COVID, o hasta 2 semanas después de que tuve el contacto, depende de cuánto tiempo estuve en contacto con el enfermo, de la carga viral del enfermo, del ambiente en el que estuve con el enfermo, es que qué tan rápido se van a presentar los síntomas. Pero lo que es más importante son los síntomas que ameritan consulta de urgencia. Y los síntomas que ameritan consulta de urgencia es cuando, y hemos estado repitiendo, sabemos conciencia a lo largo de los últimos 12 meses al menos, oigan, por favor, tengan todos un oxímetro en su casa. Mídanse la oximetría por lo menos 1 o 2 veces al día. Y si tú tienes, la oximetría varía mucho de acuerdo a dónde vivas. Por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México, pues a lo mejor tenemos entre 92 y 95 de oxigenación normal. Pero los que viven en el puerto de Veracruz tienen entre 98 y 99 de oxigenación
por estar a nivel del mar. Entonces, yo lo que les digo, señores pacientes, si te baja más de 5, o sea, 5% o más de tu oxigenación habitual, por favor, háblame inmediatamente porque es una señal de riesgo inminente de que puedas necesitar hospitalización. Si baja tu oxigenación de abajo del 92%, también es una señal de alarma de que puedes requerir hospitalización. Por supuesto, si además tienes dificultad para respirar o haces tu cama y te cansas enormemente y te falta el aire, o sientes dolor o presión persistente en el pecho, o no te puedes concentrar y estás con confusión, o tienes un sueño espantoso y no te puedes mantener despierto durante el día, o tienes cambios de coloración en la piel, los labios, las uñas que se ven grises o azulados, eso es algo absolutamente grave que tienes que ir al hospital inmediatamente. Algo que también hemos aprendido en todo este tiempo de la pandemia es que el COVID le afecta muy diferente a los niños que a los adultos y que a los adultos mayores. Sabemos, por ejemplo, que la gran mayoría de los niños pequeños son casi siempre asintomáticos, que tienen un periodo de incubación más o menos de 5 días, que conforme pasas a la vida adulta, pero eres un joven adulto de menos de 50 años, generalmente vas a tener, y no tienes factores de riesgo, casi todos tienen una enfermedad leve, con fiebre, con fatiga, con tos seca, puedes llegar a desarrollar neumonías y estas infiltrados que parecen en vidrio despulido, que son muy comunes, pero que si tienes más de 60 años y además tienes factores de riesgo como obesidad, es mucho más frecuente que desarrolles dificultad respiratoria y que requieras un internamiento en una unidad de cuidados intensivos, y especialmente aquellos que tienen más de 68 años y que además tienen factores de riesgo, son aquellos que tienen mucho más riesgo de desarrollar este síndrome de dificultad respiratoria severa, con daño cardíaco y daño multiorgánico después de la segunda o tercera semana de la enfermedad. También sabemos que esto tiene mucho que ver no solamente con la edad, porque hemos visto a niños, niños pequeñitos o gente menor de 50 años sin factores de riesgo que hacen formas graves de COVID. Y también vemos a gente de más de 100 años que a lo mejor tiene diabetes o hipertensión y que el COVID le hace los mandados y tienen cursos clínicos muy leves. Y hemos aprendido también en el último año y medio que existen factores genéticos inmunológicos muy importantes que nos predisponen para desarrollar enfermedad grave. Tal forma que esto es más complejo de lo que inicialmente pensábamos y que por eso será muy importante que siempre hagan equipo con su médico. La otra parte que quería yo tratar y que el próximo año va a ser nuestro reto más importante, es que ahora que nos estamos reincorporando a una vida normal, tenemos el COVID, se puede parecer en muchas cosas a la influenza. En cuanto a la transmisión, que es muy parecida a través de microgotas, sabemos que el COVID es mucho más contagioso que la influenza. Sabemos que en general el COVID contagia desde 2 días antes de los síntomas, pero igual pasa con la influenza. Sabemos que el riesgo de gravedad de COVID es mucho más en la edad avanzada, con obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad hepática o renal crónica en pacientes con cáncer, en pacientes después de cirugía, en pacientes que viven en asilos. Y en cambio la influenza, probablemente el mayor grupo de riesgo son los mayores de 65 años y menores de 2, las mujeres embarazadas, pero en cuanto a riesgo también se parece en cuanto a que las enfermedades crónicas también favorecen la gravedad. Las manifestaciones, si ustedes pueden ver, son muy parecidas entre las dos. Influenza tiene mayor congestión nasal, dolor de garganta. COVID tiene mayor pérdida del olfato, pero si se fijan, los síntomas son muy similares entre una y otra. En pediatría es más común la influenza,
especialmente en los menores de 2 años, y en cambio el COVID en los niños pequeños es poco común y frecuentemente es muy leve. La fatalidad, como ustedes pueden ver, de influenza es más o menos alrededor del 0.1% en influenza y dependiendo de la población y el rango de edad puede ser hasta del 3% en COVID. El pico de mayor gravedad de influenza es muy temprano cuando empieza, entre los 3 a 7 días, en cambio en COVID es después de los 14 días. Ya tenemos vacunas autorizadas para ambas enfermedades. El diagnóstico se hace de manera muy parecida. Y en caso de influenza tenemos antivirales que son muy eficientes. Y en cambio en el caso de COVID tenemos muy limitada evidencia de su utilidad. Luego, ¿qué hacer si tengo COVID? Entonces, lo primero que les digo siempre es, bueno, a ver cómo está tu riesgo, cómo está tu peso, cómo está tu talla, cómo está tu índice de masa corporal, tienes diabetes o no tienes diabetes, tienes cáncer, tienes EPOC, tienes enfermedad renal crónica, etc. Si sí tienes un factor de riesgo, entonces es urgente que te vea en el consultorio un médico con mucha experiencia en COVID para, sobre todo, controlar tu enfermedad de base, la diabetes, el POC, la enfermedad renal crónica, todo lo que se pueda controlar. Y que te siga el médico. Y en estos pacientes, en estas personas, es muy importante valorar una hospitalización temprana para evitar el riesgo de desarrollar complicaciones y sobre todo el riesgo de muerte. Oye, no, pero no tengo ningún factor de riesgo. Entonces yo siempre digo, oye, no te preocupes, calma, consíguete un termómetro, un oxímetro, y necesito que tengas un cuidador a tu lado. Necesitas aislarte por 10 a 14 días. Te puedo ver casi siempre por videoconsulta y te voy a acompañar durante las siguientes 2 semanas para ir viendo mañana, tarde y noche cómo está tu oxigenación, tu temperatura, tus molestias, e identificar tempranamente si hay algún factor de alarma que nos hable de que requieras hospitalización. Algo que siempre es muy importante si tienes COVID y aunque no tengas factores de riesgo, es avísale a toda la gente que viste en los últimos 10 días que te acabamos de diagnosticar con COVID y que pudiste haberlos contagiado. La segunda cosa que siempre les digo a todos, oigan, una alimentación normal, rica en proteínas, con muchos vegetales y frutas de todos los colores posibles, porque una de las cosas que se ha visto es que los flavonoides que están en las frutas y vegetales de muchos colores tienen efecto antiviral importante. Y medir temperatura, la saturación arterial de oxígeno, la frecuencia cardíaca y registrar los síntomas por lo menos 2 veces al día. Y estar pendientes de estos síntomas de alarma que les acabo de decir. Algo importante también es lo que les digo que no deben de hacer a las personas cuando tienen COVID. ¿Qué no deben de hacer? Es por favor no tomen dióxido de cloro. Si, no lo tomen para prevenir porque no sirve y no lo tomen como tratamiento porque tampoco sirve y no solamente no sirve sino les puede hacer mucho daño. A pesar de que ha habido una campaña mundial para evitar el uso de dióxido de cloro, todavía tengo decenas, si no son cientos de pacientes que me hablan para decirme que lo están tomando y de verdad es un riesgo enorme para las personas que lo toman. La segunda es que si son fumadores, por favor, si ya tienen diagnóstico de COVID, por favor no le echen más leña al fuego y por favor, al menos hasta que no se recuperen, no fumen. La tercera es no salgan de casa. Tienes COVID, no tienes factores de riesgo, por favor no salgas, a menos que tengas por alguna razón especial ir al médico o al hospital. Pero lo que sí puedes hacer es tienes una mascota, sal a pasear al perro, sal a caminar, sal al aire libre. Si vas solo, no tienes ni siquiera que usar cubrebocas. Si vas a tener contacto con alguien, por favor usa cubrebocas para evitar contagiar a alguien con quien te encuentres y platiques a la hora que sales a caminar. Muy importante, si tienes COVID, no convivas con otras personas en espacios cerrados, salvo que tengas el cubrebocas de buena calidad, como nos acaban de platicar, y con sana distancia, ¿no? Es muy importante. Tampoco estás apestado, pero el chiste de esto es que si vas a estar en un espacio cerrado, no puedes salir a menos que tengas cubrebocas de buena calidad y con buena distancia.
La otra cosa es, porque tengo mucha gente a mi alrededor que son muy saludables y que hacen mucho ejercicio y que les pesa mucho dejar de hacer ejercicio cuando tienen COVID. Por favor, nada más, no hagan ejercicio intenso. Pueden trotar, pueden nadar, pueden caminar, pero no hagan nada que ejerza demasiado necesidades aeróbicas sobre su cuerpo. Por favor, no ejercicio intenso y no ejercicio prolongado. Tampoco, porque es otra pregunta que me hacen mucho, es que los pacientes con COVID les ponen vasos desechables, platos desechables, cubiertos desechables. No es necesario. Con que pueden comer en los platos de siempre, nada más que los laven bien, como espero que lo hagan en todas sus casas, ¿no? Tampoco tomar medicinas que no son recetados por el médico, sobre todo antibióticos. Casi todos mis pacientes con COVID me llegan recetados con antibióticos o con cortisona antes de que la requieran. Los corticoides se han vuelto una herramienta central en el tratamiento del COVID grave, pero solo después de que tienes 5 a 7 días de COVID y que estás desarrollando una forma de COVID grave. No debes de tomar corticoides al inicio del COVID porque no solamente no son útiles, sino que pueden hacer que tu COVID se empeore. Entonces, no tomen ningún medicamento sin prescripción. Finalmente, algo que estamos aprendiendo también mucho en los últimos meses es esto que le llamamos la diferencia entre el COVID agudo, que dura 7 a 10 días, y el COVID que llamamos largo, y que está pasando enormemente, y mis pacientes se quejan, sobre todo las mujeres, a mí ya no se me puede caer más el pelo, pero muchísimas pacientes que van y me dicen, Francisco, se me está cayendo el pelo en mechones, o algunos que hicieron problema renal porque hicieron problemas de trombosis renales o tromboembolismos, o que hicieron miocarditis o problemas relacionados con el corazón, o que tienen dolores de cabeza crónicos o alteraciones para la concentración, para dormir, que se mantienen con una ansiedad enorme, aquellos pacientes que requieren oxígeno de largo plazo y que siguen con síntomas respiratorios también de largo plazo, y aquellos que tienen también fatiga crónica y una afección de la calidad de vida. De tal forma que algo de lo que más hemos aprendido en los últimos meses es cómo este cochino virus no solamente causa una enfermedad aguda, que a veces puede pasar casi asintomática, pero a veces esas personas que fueron casi asintomáticos se mantienen por meses con caída de cabello, con pérdida del olfato, con fatiga crónica. Pero ustedes pueden ver cómo, y ven aquí los porcentajes de síntomas crónicos que se ven al menos en el 80% de las personas que tuvieron COVID. Entonces, una de las cosas, tengan paciencia, tengan calma, hablen con su médico, platiquen, porque aunque desafortunadamente para muchas de estas complicaciones no tenemos un tratamiento en especial, sí tenemos la manera de ir poco a poco reiniciando una alimentación rica en micronutrientes y vitaminas, con actividad física que poco a poco vaya estimulando la restauración de todas nuestras funciones, tanto neurológicas, endocrinas, que son las más afectadas por el COVID. Finalmente, y esta gráfica es algo que los médicos estamos muy acostumbrados a ver, cómo al principio de la enfermedad predomina la actividad viral. En las formas que se complican ya no hay tanto virus, pero empieza a haber una respuesta inflamatoria exagerada. Y cómo hemos aprendido a lo largo de estos meses que lo más importante en todos los momentos durante toda la enfermedad es el control estricto de las comorbilidades. Si eres diabético, controlarte; si eres hipertenso, controlarte; si tienes EPOC, controlarte; si tienes enfermedad renal, controlarte; suplementar vitamina D. Al principio de la enfermedad son muy útiles los antiinflamatorios no esteroideos. Pudiera ser útiles los antivirales al principio. Hoy día, y la CDC acaba de aprobar en las últimas 2 semanas el uso de anticuerpos monoclonales para pacientes de alto riesgo. En México probablemente no los tengamos durante varios meses, pero aquí podríamos usar plasma hiperinmune en pacientes de alto riesgo, obesidad, diabetes descontrolada, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera.
Por supuesto, ya que pasamos esta etapa de respuesta inflamatoria, el uso de oxígeno, de glucocorticoides en dosis que van a tener que ser muy cuidadas de acuerdo a los factores de riesgo, el uso de antiagregantes o anticoagulantes. Y finalmente quiero acabar un poco con la parte inmunológica. Claramente cuando nosotros no tenemos, somos vírgenes a una enfermedad infecciosa, en este caso al COVID, y tenemos contacto cercano con un enfermo, pues nos va a dar la enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos enfermamos y nos recuperamos o nos vacunamos? Si nos vacunamos o tuvimos la enfermedad y nos recuperamos, vamos a tener una gran respuesta inmune mediada por células T y por anticuerpos que nos van a hacer que si tenemos contacto con otro enfermo, seamos asintomáticos. Y esta se comporta de manera muy importante como pasa en los niños, que hacemos las vacunas en los niños. Hacemos siempre una vacuna inicial y luego una vacuna de refuerzo, que es lo que genera esta respuesta inmune enorme, de memoria, de largo plazo, que nos hace inmunes contra los virus. Y esto aplica entonces en la inmunidad a nivel poblacional. ¿Qué pasa si en un país, por ejemplo, no se vacuna? O si no se vacuna y resulta que llega el virus o una nueva variante del virus, pues entonces la infección se pasa de individuos enfermos a los individuos susceptibles y se disemina entre toda la población de tal forma que a los pocos días o semanas, pues estarán casi todos enfermos. ¿Qué pasa si vacunamos, como estamos haciendo en nuestro país, pero lo hacemos despacito y mal? Pues resulta que la cobertura de los vacunados van a estar prevenidos, pero si no vacunamos a un número suficiente para llegar a este umbral que llamamos el umbral necesario para generar inmunidad de rebaño, que es entre el 70 y 80% de la población, pues los vacunados no se van a enfermar, pero todavía la infección va a pasar a los individuos susceptibles y se va a diseminar entre toda la población, excepto en los vacunados. Entonces, lo que tenemos que hacer, si somos responsables en cualquier país, es vacunar lo más rápido posible para sobrepasar ese umbral de inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño está entre los vacunados y entre los que ya se recuperaron de la infección. Pero es ese punto donde la infección ya no puede diseminarse y que aquellos individuos susceptibles que no pudimos vacunar porque a lo mejor tienen cáncer, tienen enfermedades por inmunodeficiencia, tienen algún otro problema que no les permite vacunarse, van a estar protegidos porque la gran masa de la población va a estar vacunado y de manera secundaria ellos van a estar protegidos. Como seguramente nos va a platicar a continuación Lorian, tenemos como nunca una evolución enormemente rápida de desarrollo de vacunas contra este virus. Y hemos desarrollado a las vacunas en base a toda la tecnología y el conocimiento de la respuesta inmune, y tenemos todos estos tipos de vacunas que se han desarrollado. Una de las cosas que también, y no quise dejar de mencionar, es que me preguntan mucho sobre, oiga, yo tengo alergias, ¿no? ¿Me puedo o no me puedo vacunar? Entonces, algo muy importante es que las reacciones a las vacunas, y perdónenme que ya no me dio tiempo de traducir esta slide, es que pueden ser respuestas o reacciones inmediatas, como la anafilaxia, reacciones que los médicos llamamos vasovagales, que no son inmunológicas, sino son más mediadas por nuestra aprehensividad con la vacuna. Y por supuesto están los efectos secundarios locales y sistémicos que tienen todas las vacunas. Entonces, cuando tenemos las reacciones, inmediatas, casi todas las reacciones inmediatas alérgicas ocurren en los primeros 30 minutos. Igual, parecido que las reacciones vasovagales, esas personas que se desmayan después de la vacuna. En cambio, los efectos adversos de la vacuna, tanto locales como sistémicos, los vemos entre 1 y 3 días después de la vacuna. Las reacciones alérgicas son las más graves y son las que pueden poner en riesgo nuestra vida. Y empiezan por reacciones cutáneas, que están presentes en el 90% de las personas, que incluyen urticaria, prurito,
esta parte que te pones enrojecimiento y que te hinchas. En cambio, el que tiene una reacción vasovagal por la preocupación, por la aprensividad, se pone pálido, empieza a sudar, se le empieza a ver la cara caliente y por supuesto a nivel de efectos sistémicos o locales de la vacuna vemos fiebre, como calosfríos, fatiga, dolor, enrojecimiento en el sitio de la inyección, crecimientos ganglionares en el mismo lugar donde nos pusieron a nivel neurológico. Son mucho más graves las respuestas, igual a nivel respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, las reacciones graves de anafilaxia. En cambio, las reacciones vasovagales son siempre mucho más leves y menos aparatosas. Y algo muy importante es que en general, cuando tenemos reacciones graves, sobre todo anafilaxia, muy importante que si lo hicimos con la primera dosis, no nos deben poner la segunda dosis. En cambio, si lo que tuvimos fue una reacción vasovagal, nos pueden vacunar sin ningún problema. Algo que también es muy importante y que la CDC ha estado haciendo mucho énfasis en los últimos meses son las diferencias entre pacientes que tienen historia de alergia y recibo decenas de llamadas, si no diario, por lo menos semanalmente. ¿Me puedo vacunar si soy alérgico? Sí, porque en realidad la gran mayoría de las reacciones alérgicas no tienen que ver con una alergia respiratoria o alergia a alimentos o alergia a pólenes, sino que están relacionados con componentes de la vacuna, básicamente dos, que son el polietilenglicol y los polisorbatos. En general, es lo que siempre les pregunto, oye, ¿has tenido alguna reacción? ¿Te hemos vacunado contra influenza o hepatitis A en los últimos años? Sí. ¿Tuviste alguna reacción? No. Pues entonces, si no has tenido reacciones a otras vacunas, el riesgo es absolutamente mínimo. En general, la alergia a alimentos, medicamentos, mascotas, insectos, no te hace mayor riesgo de vacunarte y por tanto hay que ponerte la vacuna, vigilarte 15 a 30 minutos y listo. ¿Qué pasa en el que tiene alergia más severa? ¿No? Pero tiene historia de alergias inmediatas a vacunas o a medicamentos inyectados. Entonces ahí hay que cuidar mucho y necesita ser muy bien evaluado. Y una vez más, cuestionarse si tiene que ver con las vacunas, con el polietilenglicol y polisorbatos. Y una vez más, preguntar si hay antecedentes de reacciones a otras vacunas, específicamente influenza, que es probablemente la más frecuente que nos ponemos los adultos. Si no hay reacciones, entonces hay que evaluar el riesgo-beneficio. En general hay que vacunarse sin ningún riesgo y observarlo durante 30 minutos. Finalmente está el paciente que hizo alergia a la vacuna de COVID a la hora que se la pusieron y ese hizo una reacción grave. Ese paciente lo más seguro es que sea una reacción al polietilenglicol o a polisorbatos y ese paciente no hay que vacunarlo, hay que ponerle una vacuna en dosis que llamamos crecientes, que es una forma de sensibilizarlo, pero esto sí lo tiene que ver un alergólogo certificado. Finalmente quiero compartirles este círculo de preguntas frecuentes porque y por supuesto se los vamos a poner en el sitio de Salvemos Conciencia porque no me da tiempo de platicarlo con calma, pero algo muy importante es que aunque estén vacunados, nos podemos contagiar de COVID, podemos contagiar el COVID y aunque tenemos muy bajo riesgo de hacer un COVID grave ya que estamos vacunados, tenemos que mantener la precaución y las medidas de precaución para evitar contagiar y contagiar a los demás. Con esto termino y espero haberlos llevado con que COVID-19 es una enfermedad potencial grave en personas que tienen riesgo, que se parece el COVID a otras enfermedades respiratorias, sobre todo influenza, que el diagnóstico temprano es importante para evitar la diseminación e iniciar tratamiento identificando riesgos, que la protección de largo plazo depende de una adecuada inmunidad, idealmente inducida por vacunas, que no sabemos cuánto va a durar la inmunidad en personas recuperadas de la infección natural o vacunadas, que la prevención, sin embargo, es crucial para evitar enfermedad y que la atención temprana previene riesgo de morbilidad
morbilidad los médicos le llamamos a complicaciones y el riesgo de muerte, y que las vacunas contra COVID casi nunca tienen una contraindicación en la mayoría de las personas, aunque sean alérgicas. Con esto termino, les agradezco mucho su atención.